Buenas, Luis. Es que la clase comienza a las 8. El profesor todavía no ha entrado. Hola. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Luis. ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar? Bueno, buenas noches. ¿Cómo les está yendo a los dos? ¿Se les está haciendo muy pesada la clase esta? Les dejo el micrófono. No, muy bien, maestro. Un poquito algunas veces con los exámenes que uno se pone nervioso, pero creo que bien. Hasta el momento sí, todo bien. Eh, tú- A ti, Luis, ¿cómo te está yendo la clase? Bueno, gracias a los dos por los comentarios. Bueno, esperen que voy a cargar la presentación, así ya empezamos en un par de minutitos. Bien, es un poco distinto que ustedes por ahí, porque yo claramente lo hago por gusto, pero la verdad es que es esfuerzo, ¿no? La verdad es que da mucho esfuerzo. Ahora estoy haciendo una materia muy... sí, me río de mí mismo, ¿no? De casi 60 años todavía estudiando. Ayer hay una alumna que tiene 70 años estudiando, y la verdad es que uno se maravilla, ¿no? Eh, sí, 70 años. La verdad es que hay que tener mucho espíritu. Yo con 60, no, todavía no 60, tengo 57. Pero ya siento que estoy cruzando la raya, haciendo demasiado lejos. Nunca tarde se le echa a jugar, así es. Lo que es lindo es que estoy estudiando filosofía, que es una carrera que integra, una disciplina, digamos, que integra todas las disciplinas. Entonces, es tan interesante porque estoy dando cursos de varias disciplinas en rigor. Y filosofía a todo le da tanta lógica, tanto sentido, ¿no? La verdad que es muy lindo.
verdad me había metido en este máster de filosofía. En realidad lo que estaba buscando era un máster de ética. Y me pasé buscando durante mucho tiempo y no conseguí nada. Y esto es lo que estaba más cerca. Y es más, yo tenía un poco de aprensión en la filosofía porque siento que mucha gente dice tantos disparates, tanto los filósofos dicen cada sarta de disparates que yo les tengo muy poca confianza. Pero tuve suerte de caer en una universidad muy buena, muy seria y la respeto mucho. Y me tocaron profesores excelentes. La verdad que los últimos profesores que he tenido han sido absolutamente brillantes. Y me tocó también un buen decano de la universidad, porque el primer decano no era un tipo que se metiera mucho en las cosas, pero hace un año cambió el decano, y el nuevo decano es un tipo súper comprometido. Entonces me ayudó muchísimo a buscar profesores. Estoy tomando prácticamente todas las materias yo solo con el profesor, lo cual es una belleza porque voy haciendo las materias realmente a mi medida. Es una cosa fantástica. La verdad que es muy interesante, estoy muy contento. Pero da trabajo, ¿no? La verdad que quiero terminar una vez. Inclusive he engordado como 20 kilos porque paso todos los fines de semana estudiando. Entonces no tengo tiempo de hacer deporte. Hoy fue gracioso porque avanzamos con mis hermanos, que hace mucho que no los veía, y uno de mis hermanos toma muchísima cerveza, entonces es muy panzón. Y siempre él era más gordo que yo. Y hoy mis hermanos me dijeron, lo ganaste. Entonces nos pusimos así de costado y efectivamente lo gané, estoy más gordo que el chupapelón. Así es la vida, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Rosa, no había llegado a verte. Buenas noches, ¿cómo estás? Esta es la última clase. La verdad que lo que han hecho ustedes es una patreada porque es una clase bien exigente. Yo creo que les había comentado que yo he hecho un doctorado en economía y la última materia era economía internacional y era la materia que requería conocer todas las materias. Bueno, ustedes lo que están haciendo ahora, lo que vamos a ver hoy es economía internacional justamente. Así que... no, Rosa, has llegado muy a tiempo, así que estás bien recibida. Bueno, en primer lugar, el primer tema que vamos a ver es el tema de las monedas. En la clase de moneda y banca, conocer las monedas extranjeras parece una cosa bastante importante, ¿no? Ustedes ven que las monedas suben y bajan. Una cosa que me gustaría que se den cuenta, creo que se los había comentado el otro día, pero se los voy a volver a comentar, porque me parece que es un tema que es bastante importante, es que cuando ustedes ven esto, por ejemplo, ven que el dólar con respecto al dólar canadiense sube y baja, uno no sabe qué pensar. Uno dice, bueno, cuando el dólar sube con respecto al dólar canadiense o con respecto a la libra esterlina o con respecto al yen japonés, da la sensación que la moneda se fortalece, ¿no es cierto? Es la sensación. Digo, bueno, si sube en la gráfica es porque se fortalece. Y la verdad es la opuesta. Es que cuanto más sube, más se debilita el dólar. Y yo no me acuerdo si se los comenté la vez pasada, se los comenté, dígamelo así, no se lo repito, estoy viejito y me olvido. Es como el juego de la soga. Recuerdan que hay un grupo de gente de un lado de la soga y otro grupo de gente del otro lado, y cada uno tira para su lado, ¿no? Entonces, si están haciendo este juego de la soga y de un lado ustedes tienen 10 personas y del otro lado tienen una sola persona, y la soga no se mueve en el fondo, ¿uno quién dice que es una fuerte? Obviamente el que es 1 contra 10, o sea, ese 1 es 10 veces más fuerte que cada uno de los contrarios. Bueno, ese es el punto. Cuanto más personas hacen falta en este juego de la soga, cada uno tira para su lado, significa que son más débiles. Entonces tienen que poner más gente y más gente y más gente. Y si acá hay una sola persona, significa que esa persona es el típico fortachón, ¿no? Entonces acá es lo mismo. Cuanto más dólares yo necesito para comprar un euro, significa que el dólar se debilita. Y eso es exactamente lo que este gráfico le muestra. Ustedes ven al principio, esto significa que el dólar se debilita. Esto significa que el dólar se debilita. Esto significa, o sea, cuando el dólar sube significa que se debilita. Si acá el dólar baja, significa que el dólar se fortalece, entonces necesito menos euros. Entonces ustedes recuerdan que el dólar, cuando empezó con el euro, al principio bajó un poquito, después subió,
¿Eso qué significa? Que el euro en el fondo se fortaleció. Con toda la crisis del euro empezó a bajar de vuelta. Eso significa que el dólar se está debilitando y ahora se ha más o menos estabilizado. Eso es un poco se los comento porque a mí me tomó mucho tiempo darme cuenta. Siempre me confundía cuando subía y bajaba. Esta es uno de los tantos modelos, y les voy a explicar 2 o 3 modelos para que entiendan toda la temática esta de economía internacional en la parte de monedas. Y se llama la ley de un precio único y la ley de la paridad de poder de compra, PPP. Son 2 teorías que prácticamente dicen algo más o menos lo mismo. La única diferencia es que la ley de un precio único se refiere a un producto y la teoría de la paridad se refiere a una cartera de productos, pero el concepto es el mismo. Y básicamente lo que están diciendo es que una remera vale lo mismo aquí o en cualquier país del mundo. Entonces, si una remera aquí vale $10 y en Inglaterra vale 8 libras, bueno, ahí pueden establecer el equivalente del dólar y la libra, porque en teoría deberían costar lo mismo. O sea que a nivel mundial todas las cosas tienen un precio único, salvo que haya imperfecciones en el mercado. Por ejemplo, situaciones de monopolio, situaciones de impuestos que distorsionan las cosas. Pero si no hay esas distorsiones, y por ejemplo la remera puede ir, no sé cómo le llaman ustedes, el suéter o lo que fuera, puede ir de un país a otro sin ningún tipo de restricción, en ese caso, en teoría, todos los precios deberían ser iguales. Con lo cual uno puede decir que si la remera vale $10 y vale 5 francos y vale 3 euros y vale 100 yenes, uno debería decir que es lo mismo. O sea que $10 es lo mismo que 5 euros, es lo mismo que 5 francos, es lo mismo que... A veces se va... ¿no me escuchan? Tengo un cachito. ¿Usted? ¿No escuchas? ¿Ustedes me escuchan ahora? Ahora sí, perfecto, bueno. Rosa, yo no sé si escuchas. Rosa, ¿escuchas? Me parece que Rosa no escucha, a ver. Me parece que Rosa no está escuchando. Parece que Rosa no está escuchando. Da la sensación de que tiene un problema de sonido Rosa. Bueno, Rosa, no te puedo ayudar si no me oyes. Lo que te puedo ofrecer es que después escuches la charla, pero no sé cómo ayudarte. Bueno, entienden un poco lo que les digo, o sea que ahí lo que dicen es que $10 es lo mismo que 5 francos, es lo mismo que 3 euros, es lo mismo que 100 yenes, o sea, ahí es eso es lo que se llama la equivalencia de precio único o de la teoría de la paridad de poder de compra, la PPP. O sea que en el fondo lo que ustedes se dan cuenta es que obviamente hay productos que, como les digo, son comercializables a nivel mundial y no tienen restricciones ni nada. Ahí es donde establecen la paridad de las monedas. El famoso, ¿se acuerdan? El McDonald's, el Big Mac. Rosa, Karina, ¿cómo estás? Tengo problemas, pues no tengo audio, pero veo la pantalla con la diapositiva que el profesor está cambiando. Está bien. Entonces, Rosa, bien. Tal vez después podrás escuchar la grabación. Perfecto, sigamos entonces. Adelante entonces. Así es como empieza todo ese modelo y termina en este modelo gigantesco que ven acá, que este es el último modelo. Hay un libro muy conocido de economía internacional de Paul Krugman, el famoso Paul Krugman, yo lo leo mucho, me parece un tipo muy interesante, que básicamente relaciona prácticamente la totalidad de las variables económicas y las variables internacionales. Entonces, ¿cuáles son las variables internacionales? Específicamente este E que tienen acá, que se llama el tipo de cambio, el exchange rate, que es lo que le acabo de explicar recién. O sea, el tipo de cambio, por ejemplo, $5 o $1.50 es equivalente a €1, o $1 es equivalente a 80 yenes, lo que fuere. O sea, eso es lo que ponen aquí. Y después acá todo el resto de las gráficas son todas las variables macroeconómicas. Por ejemplo, esta curva que estoy graficando son las tasas de interés internacionales, por ejemplo en Europa. En el eje horizontal es la tasa de interés en Estados Unidos. En esta curva que tiene acá abajo es el Producto Bruto, que puede ir creciendo en Estados Unidos. La M del eje vertical hacia abajo es la base monetaria, la oferta monetaria.
Vale decir lo que básicamente están diciendo acá es que todas las variables están interrelacionadas. Obviamente en un curso como este que es tan restrictivo, tenemos tan poco tiempo, no les puedo explicar esto, pues exigiría explicarles toda economía, son prácticamente 4 años de estudios para llegar a ese gráfico. Pero lo que es interesante que vean es que todas las variables se interrelacionan. Y de alguna forma uno ve acá, por ejemplo, que aumenta la base monetaria y aumenta el Producto Bruto. También aumenta la inflación, eso no lo ven en este gráfico, hay otro gráfico que lo muestra. Y también impactan las tasas de interés, y eso debería impactar en el tipo de cambio. O sea que si yo de alguna forma aumento la base monetaria, lo que hace es, me produce una devaluación o revaluación de la moneda, de acuerdo un poco a lo que, ¿cómo se dice? Fíjense, se los voy a mostrar muy chiquitito para que lo vean por lo menos en una pequeña escala. Fíjense, si esta es la base monetaria, que lo habíamos charlado el otro día, toda la moneda que emite el Banco Central, más la circulación, etcétera, esta se correlaciona con este tipo de cambio, ¿ven? Por ejemplo, el tipo de cambio puede ser, como está en el gráfico, 1,6 dólares por euro. Pero ¿qué pasa si aumento la base monetaria en Estados Unidos? O sea, paso de este punto a este punto. Fíjense qué pasa con la gráfica. Viene así y viene así. O sea que si yo aumento la base monetaria en Estados Unidos, expando la moneda, lo que pasa es que se devalúa, ¿ven? Son más dólares por yen, en vez de ser 1,6 pasa a 1,9, o sea, se debilita el dólar. ¿Se dan cuenta? O sea, una expansión en la base monetaria debilita el dólar. Si uno mantiene la base monetaria, fíjense qué interesante, si uno mantiene la base monetaria, pero la economía crece de este punto a este punto, fíjense lo que pasa. Viene para acá, o sea, empiezo de acá. O sea, imaginemos que esta es la base monetaria y esta se choca ahí con el Producto Bruto, con lo que es el crecimiento económico, y después sube y define este tipo de cambio, esta relación entre el dólar y el euro, por ejemplo. Pero veamos qué pasa si la economía crece, pasa de esta curva a esta curva, o sea, el Producto Bruto crece. Fíjense qué interesante, ya cambia de curva y esto viene para acá y produce una revaluación de la moneda, ¿ven? O sea, cuando la economía local en Estados Unidos crece, eso fortalece la moneda en Estados Unidos. Fíjense qué pasa con las tasas de interés, también es una cosa muy interesante, cómo todos los cambios afectan la tasa de interés. Por ejemplo, si ustedes tienen, esta es de alguna forma ¿cómo se llama? Como le decía, bueno, por ahí prefiero parar acá, si no se va a hacer muy largo, ya son casi las 9:15. Pero básicamente lo que me interesa mostrarles es que ven que todas las variables están interrelacionadas. Cualquier cosa que ustedes toquen automáticamente impacta en el resto de la economía. Sigamos adelante entonces. Y esto básicamente se lo muestra este gráfico que está en el libro, ¿ven? O sea, qué pasa en el tipo de cambio. Por ejemplo, en cada uno de estos factores. Por ejemplo, si ustedes hay inflación en los Estados Unidos. Si hay inflación en los Estados Unidos, de alguna forma eso produce una debilitación de la moneda, o sea, se debilita la moneda norteamericana, o sea, necesitan más dinero para comprar productos porque aumentan los precios, ¿ven? ¿Qué pasa si ponen barreras? Al poner barreras, lo que están haciendo es, están haciendo que de alguna forma se desconecte con el resto del mundo. Entonces ahí lo que están haciendo es pierde competitividad y ahí se fortalece la moneda. Se aumentan las importaciones, se aumentan las exportaciones, cada uno tiene impacto en la moneda, se aumenta la productividad. O sea, cada uno de estos de alguna forma tiene un impacto en la moneda. Entonces, es un poco lo que les comentaba recién, es que de alguna forma el tipo de cambio depende de una serie de factores. La tasa de interés es un factor muy importante. Esto creo que la clase pasada lo habíamos charlado. Imagínense que ustedes están en el medio del Atlántico y ustedes tienen dinero y pueden colocar su dinero o en Europa o en Estados Unidos. Y las tasas de interés en Estados Unidos suben y las tasas de interés en Europa bajan. ¿Qué ocurre? Bueno, bienvenida Rosa, qué suerte pudiste arreglar el audio. ¿Qué pasa si las tasas de interés en Estados Unidos suben y las tasas de interés en Europa bajan? Esto se lo hicieron toda la clase pasada. Y ustedes están en el medio del Atlántico. ¿Dónde van a
colocar su dinero en bancos americanos o en bancos europeos. Como dice en el IE, ¿dónde se gana más? ¿Dónde se gana más? En Estados Unidos. Bueno, bueno, eso es peligroso. Si en Estados Unidos ganas más, la plata va a venir a Estados Unidos. O sea que, está bien, vale la pena el mundo de los valientes, Karina. Así que te felicito porque te rige por tus ideas. O sea que si la tasa de interés en Estados Unidos sube, la plata va a venir acá. Porque es acá donde los inversores internacionales van a tener más interés en invertir. ¿Y eso qué hace? Que haya demanda por el dólar. Y eso va a hacer que el dólar suba. O sea, ven que estas variables están relacionadas. Bueno, vamos a la siguiente teoría. Esto es una especie de paquete de teorías que todos en el fondo, intuitivamente ustedes ya lo conocen. Son cosas que ustedes todos lo hemos vivido, ¿no? Sí, fórmulas, no te asustes. La fórmula es bastante simple. Básicamente lo que está diciendo es que la tasa de interés al día de hoy obviamente depende de la tasa de interés futura, o sea, la tasa de interés del dólar, por ejemplo, con respecto a la tasa de interés del franco o de cualquier otra moneda, depende obviamente de la tasa de interés y de la expectativa de devaluación. O sea, la expectativa de devaluación es muy importante, vale decir, si en este momento pongamos que la tasa de interés en Europa y en Estados Unidos hoy son bastante parecidas, las dos son muy bajas, pero ustedes piensan que la moneda europea se va a debilitar y que con el tiempo la plata, si la colocan en Europa, se les va a evaporar. ¿Van a colocar la plata en Europa? La respuesta es obviamente no. Entonces, si hay expectativa de que se debilite la plata europea, o sea, el euro, ustedes la plata no la van a colocar en Europa. Entonces, lo que se llama la expectativa de evaluación, o sea, es la tasa de tipo de cambio futuro, el esperado, menos el tipo de cambio actual, real. Eso es la expectativa de evaluación. Puede ser el 3%, 5%. Yo puedo decir, bueno, de aquí a 6 meses yo creo que el euro se va a evaluar en un 5% por toda la crisis financiera del euro, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a esperar que para colocar plata en Europa, si la tasa de interés en Estados Unidos, pongamos números, si la tasa de interés en Estados Unidos es el 3, y yo pienso que el euro se va a evaluar en 5 en los próximos meses, 5%, entonces yo esperaría que la tasa de interés del euro debería ser por lo menos 8%, de modo tal que 3 sea igual a 8 menos 5, ¿se dan cuenta? O sea, fíjense que está todo muy relacionado. O sea, la tasa de interés en Estados Unidos debería ser igual a la tasa de interés en Europa, menos la expectativa de cuánto se puede llegar a evaluar el dinero en Europa. Es un poco todo el razonamiento. Ven que es una cosa que es de sentido común, pero es importante saberlo. Si ustedes algún día se transforman en millonarios y de alguna forma dicen, bueno, ¿qué voy a hacer con mi dinero? Bueno, tienen que saberlo. Que no solo basta la tasa de interés, sino que también importa la expectativa de evaluación. Estamos hablando de evaluación en este momento. Lo que estamos discutiendo es el tipo de cambio. Bueno, esto es un tema que lo ven acá en este gráfico. Ven que siempre usamos este gráfico de oferta y demanda, ¿ven? Entonces, siempre ponemos en el eje vertical el precio, en este caso es el precio de la divisa, de la moneda extranjera, el euro o lo que fuere, y en este caso es la cantidad de euros o de dólares que uno va a comprar. Entonces tienen, como siempre es igual, tienen la demanda, la gente tiene demanda por dólares o demanda por euros o lo que fuere, y la oferta, que ven que es una recta vertical. Ustedes preguntan, ¿por qué la oferta es vertical? Bueno, pues la oferta la maneja el gobierno, es una oferta infinita. O sea, el gobierno en teoría puede poner tanta plata como quiera en el mercado, la Reserva Federal, tanta plata como quiera, para lograr un determinado tipo de cambio. Por ejemplo, en este momento el tipo de cambio, bueno, acá en el ejemplo dice es 1, pero podría ser 1,5, 1,10, en este momento se acerca a 1,6, si no estoy equivocado. Entonces, el gobierno trata de mantener relativamente estable la tasa de cambio, y para hacerlo, justamente, como la demanda no la puede tocar, la demanda la maneja el mercado, pero el gobierno sí puede manejar la oferta, y puede cambiar la oferta, y puede poner más dólares en el mercado, con lo cual lo que haría sería fortalecería el dólar si quieren, o más euros, depende cómo lo miren. Pero básicamente el gobierno tiene la llave, si quieren, la canilla, como para poder manejar el tipo de cambio inyectando dinero o sacando dinero del mercado.
Bueno, esto es el mismo razonamiento. Esto es asumiendo que cambia la demanda, que la demanda puede cambiar. Por ejemplo, ¿por qué cambiaría la demanda, por ejemplo, en Europa? Bueno, si en este momento la situación de Europa mejorara, o por ejemplo, un buen ejemplo, miren, ayer Chipre entró prácticamente en una especie casi de default y el gobierno, de una forma de la comunidad, tuvo que salir a darle un préstamo para que no se caigan los bancos. Bueno, ahí tiene un ejemplo de que la demanda por los euros puede llegar a subir o bajar. Si de alguna forma se empiezan a reproducir, cae Grecia, cae Chipre, cae España, bueno, evidentemente va a bajar la demanda. Entonces, al bajar la demanda va a hacer que el tipo de cambio, la gente tenga menos interés en comprar euros, porque tiene miedo de poner su plata en euro, que el día de mañana el euro desaparezca y su plata se transforma en cero. Bueno, este es el ejemplo opuesto, ¿ven? Bueno, acá los ejemplos son siempre van para arriba y para abajo. Entonces, básicamente eso es lo que ven aquí, ¿ven? O sea que todas las cosas que impactan, yo les decía, la tasa de interés, la tasa en Estados Unidos, la tasa de interés extranjera, los cambios en los precios, si hay expectativa de inflación, recuerden que les hablé de la expectativa de inflación, si hay problemas de comercio internacional, eso obviamente también impacta en la moneda, etcétera, etcétera. Saben que todas estas cosas de alguna forma impactan en el tipo de cambio, ¿ven? Recuerden que siempre E es el tipo de cambio, ¿ven? Y acá es la cantidad de dólares, o sea, acá estamos siempre jugando con la curva de oferta y demanda. La demanda es esta curva inclinada y la oferta la maneja el gobierno, es la curva vertical. O sea que ahí tienen todas, el inicio de todo ese modelo tan complejo que os habíamos mostrado, arranca acá, ¿ven? Justamente acá es donde empieza. Bueno, esto ya se los había dicho. Bueno, sigamos adelante entonces. Esto es un tecnicismo, de alguna forma se los voy a explicar un poco rápidamente sin marearlo demasiado dentro de lo que se pueda. Que a veces el gobierno trata de esterilizar el mercado, o a veces no lo hace, depende. Esterilizar básicamente es balancear. Por ejemplo, si el gobierno inyecta dinero, como la clase pasada les comenté, recuerdan, quiere reactivar la economía, inyecta dinero, entonces al inyectar dinero obviamente bajan las tasas de interés en Estados Unidos y eso debilita el dólar, pues obviamente, como el ejemplo que les puse, el señor que está en medio del Atlántico, ¿para qué va a invertir en Estados Unidos, donde las tasas de interés han bajado? Entonces, de alguna forma el gobierno puede producir el efecto contrario, es decir, bueno, compra divisas o vende divisas extranjeras para que el dólar se vuelva a fortalecer. Entonces es como que con la mano derecha, por así decir, está debilitando el dólar porque inyecta dólares, y con la mano izquierda está fortaleciendo el dólar porque compra monedas extranjeras o compra dólares, depende de lo que quiera hacer, compra dólares. Entonces de alguna forma hace todo un movimiento con la plata que es como que lo esteriliza. Bien, sigamos adelante. Esto básicamente es lo que les expliqué. Bueno, este tema es tremendamente importante. A ustedes les parece que es una paginita más de una presentación, pero es uno de esos temas realmente de vida o muerte, que es el tipo de cambio. Uno suele no prestarle mucha atención. Hay tipo de cambio fijo y tipo de cambio flotante. El tipo de cambio fijo ha existido en el mundo durante muchos años y produjo efectos realmente muy beneficiosos al principio y devastadores al final. Porque cuando se inició todo este tema del tipo de cambio, que fue después de la guerra, se inventó, antes de la guerra había un tipo de cambio fijo que era el oro. Y después de la guerra el tipo de cambio fijo pasó a ser el dólar, la moneda de reserva. Pero básicamente era un tipo de cambio fijo, vale decir, todos los países del mundo, los países digamos más desarrollados, se ponían de acuerdo y establecían un tipo de cambio fijo y prácticamente no lo podían cambiar. Y como les mostré en ese gráfico hace un ratito, es muy difícil no cambiarlo. Porque ¿qué pasa si en un país hay recesión? Tiene que emitir moneda. ¿Qué pasa si emite moneda? Se debilita su moneda. ¿Qué pasa si se debilita su moneda? Ese país empieza a exportar más. ¿Qué pasa cuando ese país exporta más? Los países que reciben esas exportaciones tienen problemas en el Producto Bruto Local, empieza a caer el Producto Bruto Local del resto de los países, empieza a caer la ocupación, o sea, empieza a haber desocupación en todos los países. Entonces se produce una cosa muy interesante, y esto es una regla que tienen que tratar de recordarla, y es que cuando hay un tipo de cambio fijo,
tipo el oro o tipo el sistema de Bretton Woods, que se definió en base al dólar, tipo de cambio fijo, ven que los dos es tipo de cambio fijo, lo que se hace es que el sistema se transforma en absolutamente rígido y cualquier problema que pasa en un país se exporta a los demás países. Entonces es como si yo tengo una gripe, al día siguiente está todo el mundo con gripe. Entonces si yo tengo una recesión en mi país y para salir de la recesión empiezo a emitir moneda, automáticamente esa recesión se exporta al resto de los países. Entonces, esto en los años 60 se vio muy claro que estaba pasando esto y empezaba a haber una especie de lucha entre los países por, de alguna forma, por ver qué pasa cuando un país tiene dificultades. Todos los países tienen dificultades. ¿Qué pasa? ¿Ese país no puede tomar ninguna medida? ¿No puede tener política económica digamos, para sacar el país de la recesión, para que baje la desocupación? No puede hacer nada. Entonces, bueno, había unos pequeños acuerdos, bueno, se puede tocar un 10% acá, etcétera, etcétera. Pero ese sistema, de alguna forma, llegó un momento que colapsó. Y es muy interesante la causa por la cual colapsó. Colapsó cuando empezó a haber corridas especulativas, como la que ustedes han visto hace 4 años, en 2008. Recuerdan que yo les comenté la clase pasada que ahora la situación es muchísimo más delicada, por cuanto recuerdan que yo les comenté la vez pasada que en los últimos, hace 30 años, había 10 trillones de dólares en fondos globales y 10 trillones de dólares en Producto Bruto, en PIB. Y en este momento, ¿se fue el audio? ¿Me escuchan? Flavia, tú me escuchas. Karina, Luis me escuchan. Bueno, Karina, ya recuperaste el audio, bien. Bueno, entonces les decía que el Producto Bruto en los últimos 30 años creció de 10 trillones a 50 trillones, Producto Bruto global, todo lo que el mundo entero produce. Y los fondos globales pasaron de 10 trillones a 500 trillones. ¿Se dan cuenta? Eso se los había contado la clase pasada. Bueno, en los años 70, muchos países empezaron a sufrir corridas especulativas. Como la que tuvimos nosotros en el año 2008, o la que está sufriendo en cierto modo Europa en este momento, y la que pasó en México en los años 90, en Argentina, en Ecuador, en los países asiáticos, en Rusia, Turquía, un montón de países. Y lo que ocurría, y eso se puede mostrar con toda claridad en ese grafiquito que yo les había mostrado hace un ratito, es que sistemáticamente esas corridas especulativas terminaban en un abandono del tipo de cambio fijo. O sea, la única forma de parar la corrida especulativa era abandonando el tipo de cambio fijo, porque era el tipo de cambio fijo el que producía el desastre. Cuando ustedes tienen un tipo de cambio fijo y no pueden mover ninguna variable económica, empieza a producir recesión, se empieza a producir devaluación, hay todo un efecto dominó que lleva a una especie de colapso general de la economía, y la única forma de abandonarlo es devaluando. Entonces eso es lo que los especuladores de alguna forma están esperando, a que se devalúe, y cuando se devalúa ellos tienen una enorme ganancia por todo este movimiento especulativo. Entonces en el año 70 se abandonó el tipo de cambio fijo, y a partir de ahí empezó a haber tipo de cambio variable. Prácticamente el mundo entero abandonó el tipo de cambio fijo, excepto Europa. Europa en este momento tiene un tipo de cambio fijo, y ustedes se dan cuenta que es muy difícil de defender. Y los europeos están haciendo malabarismos para tratar de mantener el tipo de cambio fijo. Evidentemente tiene grandes ventajas, pero es muy vulnerable a los ataques especulativos. El tipo de cambio fijo casi sistemáticamente termina en un colapso, salvo que el país sea muy disciplinado. Y Europa no lo ha sido, porque países como Grecia o Chipre o España, lo que sea, no han tenido esa disciplina y han gastado más de lo que correspondía. Y cuando se gasta más, el gobierno empieza a emitir, se produce todo el efecto dominó que les dije. El gobierno emite, debilita la moneda, eso hace que aumenten las exportaciones, eso hace que el resto de los países tengan más importaciones, debilita en los países su producción local, desocupación, etcétera, etcétera. Entonces, se abandonó ese tipo de cambio, salvo Europa, y Europa en este momento está en una situación realmente muy, muy delicada. Existe lo que se llama una flotación administrada, que básicamente es un tipo de cambio libre, pero el gobierno interviene, es lo que se llama una flotación sucia. El gobierno interviene y trata de mantener la moneda estable. ¿Por qué? Bueno, porque es importante que haya predictibilidad. Si la gente no sabe qué va a pasar con la moneda, nadie se anima a invertir,
y ahí eso produce toda una falta de confianza en el sistema que lleva al sistema al colapso. Entonces el gobierno deja el tipo de cambio libre, pero trata de más o menos mantenerlo estable para que haya cierta predictibilidad. Controles de capital, la pregunta del millón. ¿Se pueden controlar los capitales? Es muy difícil, no es tan fácil controlar los capitales. En teoría sí, pero en la práctica no, porque hay muchos mecanismos informales. Por ejemplo, en este momento en Sudamérica, muchos países como Venezuela, Argentina, Ecuador, como se dice, Bolivia, están teniendo tipos de cambio fijos, controlados por el gobierno. Pero ustedes van a la calle y hay miles de personas que le venden dólares fuera del sistema, en forma ilegal si se quiere. Es imposible de controlar. O sea, si uno quiere de alguna forma recurrir al mercado paralelo, lo recurre automáticamente, y eso es un poco lo que acá se ve. O sea, los controles, máxime cuando yo, como les comento, ¿se acuerdan que la vez pasada les dije que el 80% de los fondos vienen de países más regulados? ¿Cómo controla esa plata? Bueno, entonces, cuando se armó todo este esquema de Bretton Woods en los años 40, después de la guerra, de alguna forma junto con ellos se creó el Fondo Monetario Internacional, que es una especie de un señor con mucha plata, por así decir, que le hace frente a cualquier tipo de situación inesperada. Entonces todos los gobiernos centrales, países desarrollados, Estados Unidos, etcétera, pusieron una gran cantidad de dinero en el Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario Internacional se encargara de proveer cierto tipo de estabilidad. Es muy controvertido el tema del Fondo Monetario Internacional. Yo leo muchos trabajos y artículos donde mucha gente considera que es un sistema bastante perverso, porque de alguna forma lo que hace es, les impone a los gobiernos sistemas muy rígidos que lleva a producir una tremenda desocupación, tremenda recesión, simplemente para poder alinear sus economías con el resto del mundo. Y eso es muy cuestionable. Hay mucha gente que considera de que es una política muy mala, una especie de la profecía autocumplida, y es que cuando uno se mete sabe que necesariamente va a terminar mal. Y hubo una serie de crisis muy fuertes que el Fondo Monetario Internacional intervino y trató de paliar la crisis, pero no la palió tanto. O sea, por ejemplo, no pudo paliar la crisis en el sudeste asiático, por más que intervino el Fondo Monetario, logró una cierta estabilidad, pero el efecto real fue que el Producto Bruto cayó un 20%, los bancos cayeron de forma masiva, etcétera, etcétera. Tema que es muy delicado. La verdad es que para que el Fondo Monetario funcione, los bancos centrales de Estados Unidos y Europa deberían poner mucho más dinero y no están dispuestos a hacerlo. Fíjense lo que pasa en Europa en este momento. Si ustedes leen los diarios europeos, yo les suelo leer el Spiegel en inglés, tiene artículos muy interesantes. Los alemanes están podridos de darle platas a los griegos y a la gente de Chipre y todo. Es como que el trabajador alemán paga sus impuestos y esa plata va a parar a través del Fondo Monetario Internacional o a través del Banco Central Europeo a países menos disciplinados. Entonces el alemán dice, yo trabajo 48 horas por día para que los griegos que están todo el día de fiesta reciban mi plata. Y dice, no le quiero dar un peso más. ¿Se dan cuenta? Entonces el tema se transforma en un tema muy delicado. Buenas noches, Arián. ¿Se dan cuenta entonces de qué sirve el Fondo Monetario Internacional si los bancos tienen, o los países tienen esa sensación? Yo, alemán, no quiero trabajar todo el día para que los griegos y se la pasen todo el día de fiesta, y yo les paso mi dinero, pagado con los impuestos. O sea que, en el fondo, como ven, es todo una cuestión como muy política, si quieren. Acá les volví a poner este gráfico, simplemente para explicarles cómo es la génesis de una crisis financiera internacional. O sea, no se lo voy a explicar ahora, se lo voy a explicar muy brevemente. Básicamente, todas estas crisis financieras, la del euro ahora y la crisis que hubo unas décadas, especialmente la crisis del euro, básicamente es una crisis donde el tipo de cambio está fijo en esta cifra de acá, ¿ven? Todo a lo largo de Europa es como si los países tuvieran sus monedas. Por ejemplo, los griegos continuaran con sus dracmas, y los italianos con sus liras, y los españoles con sus pesetas, y los franceses con sus francos, etcétera, etcétera. Pero todos se ponen de acuerdo en, en este momento uniformamos el tipo de cambio y de aquí en más creamos una moneda que se llama el euro. Pero en esencia es como poner un tipo de cambio fijo. Fantástico. De alguna forma eso produce un tiempo de estabilidad, de alguna forma, y de prosperidad, donde empiezan a aterrizar en estos países fondos globales. Entonces fíjense lo que pasa. En Grecia,
de golpe empiezan a aterrizar fondos globales, entonces se empieza a expandir la base monetaria, y se expande más y más y más. Y cuanto más se expande la base monetaria, produce que la curva de Producto Bruto crezca, y vuelve a crecer, cuando se expande la base monetaria vuelve a crecer, y vuelve a crecer, y el Producto Bruto crece y crece y crece. Entonces, durante un tiempo, se produce una prosperidad artificial, de alguna forma amparada en todo ese dinero extranjero que aterriza dentro del país, como le digo, Grecia, Chipre, Italia, España, etcétera, etcétera. Entonces se viven años de apogeo económico. Recuerdan, España en los años 90 todo era expansión económica, todo era prosperidad, etcétera, etcétera, y en el fondo uno se da cuenta que parte de esa prosperidad es genuina, es porque el país se moderniza, pero parte de la prosperidad no es genuina. Son fondos globales que están en ese momento especulando en el país y que la gente no se da cuenta. En Colombia está pasando eso, exactamente eso está pasando ahora. En Colombia están entrando toneladas de fondos globales y de alguna forma hay prosperidad, y ustedes ven que hay prosperidad, ustedes van por las calles colombianas y ven puentes nuevos, autopistas nuevas, pero al mismo tiempo se está produciendo una corriente especulativa. Y de alguna forma lo que ocurre es que un buen día, junto con todo ese crecimiento económico, se produce inflación. En Colombia, por ejemplo, se produce inflación, y de alguna forma los productos colombianos cada vez son más caros. Entonces, si ustedes van a un supermercado colombiano, o en el caso, como les decía, de Grecia o Chipre, lo que fuere, los productos importados empiezan a ser más baratos que los productos locales. Entonces la gente deja de comprar productos locales. Entonces en Colombia la gente decide comprarse un BMW en lugar de comprarse un auto manufacturado o armado, lo que sea, en Colombia. O decide comprar un queso suizo en vez de comprar un queso colombiano, un chocolate francés en vez de comprar un chocolate colombiano, etcétera. Entonces, eso produce un colapso en la economía, porque empieza a haber recesión, desocupación. Entonces, la única forma de abandonar ese colapso, de terminar el colapso, es abandonando el tipo de cambio fijo, que ahora tiene Colombia, en cierto modo, y eso produce una debacle financiera, porque empieza a devaluar en forma abrupta, hasta que se vuelve a normalizar toda la situación económica a la situación original. Pero en ese mecanismo los bancos quiebran, la gente pierde sus fondos de inversión, sus fondos de pensión, etcétera. O sea, la moneda prácticamente desaparece. Como ven, es un tema que es muy importante, muy delicado y tremendamente real, porque esto está pasando en este momento en el mundo entero, de una forma u otra. Un tema que es muy delicado, este tema del tipo de cambio fijo. La dolarización es un tipo de cambio fijo. Por ejemplo, el sistema que tiene Ecuador es un tipo de cambio fijo. Es un dólar, no recuerdo cuál era el nombre de la moneda, ¿cómo era el nombre de la moneda en Ecuador? Me olvidé en este momento. Pero de alguna forma Ecuador ha tenido la sabiduría de todos estos años limitar el ingreso de capitales extranjeros. Sucre, exacto, gracias Flavia. Lo tenía en la punta de la lengua pero no me acordaba. Preguntas Luis, o sea que cuando la moneda evalúa es bueno. Mira, depende. Es como si tú en tu casa tuvieras una televisión y la compraste por $500 y la vendes por 100. Entonces dice, uy, qué bueno, vendí mi televisión. Claro, a nadie le contás que la vendiste a $100, ¿entendés? O sea, de evaluar lo que estás haciendo, estás bajando tus precios. Entonces, de golpe la televisión que compraste por 500 la vendes en 100, tu auto lo compraste por $10.000, lo vendes en $2.000. O sea, eso es lo que hace la devaluación, está bajando tus precios. Entonces, ¿produce reactivación económica? Sí produce reactivación económica, pero también produce un empobrecimiento. Porque si querés comprar algo importado, no lo podés comprar. O sea, una vez que vendiste tu televisión, que costaba 500, lo vendés a 100 o 200, no te vas a poder comprar otra televisión y te empobreciste. O sea, es bueno, como te digo, la devaluación sí reactiva la economía, pero te empobrece. Y de alguna forma aleja la posibilidad de que empieces a comprar productos importados, pues te has empobrecido. La dolarización, como le decía en el caso del Sucre, en el caso de Ecuador, anduvo muy bien. Yo estuve en Ecuador el año pasado y charlando con varios economistas y el sistema de ellos es muy bueno porque han tenido la sensatez de no emitir moneda por encima de lo que emiten el resto de los países. O sea, no es que no se puede emitir moneda, sí se puede emitir moneda, pero al mismo ritmo que el resto del mundo. Pueden tener inflación en la medida que sea igual al resto del mundo. Por ejemplo, si la inflación internacional es del 3%, entonces Ecuador puede tener una inflación del 3%. Y la puede tener y no produce ningún tipo de debacle financiera, porque los productos ecuatorianos siguen conservando su precio relativo con respecto a los productos importados, con lo cual si ustedes van a Quito o cualquier ciudad,
van a terminar comprando productos ecuatorianos y no importados, que les van a ser más baratos. Entonces la dolarización bien manejada puede ser muy beneficiosa. En el caso de Panamá también es otro caso exitoso, que van a Panamá y en este momento es impresionante cómo está creciendo, también en base a la dolarización. O sea, los países que lo han hecho bien, les ha ido bien. Los países que no lo han hecho seriamente, terminan en un colapso. Argentina es un ejemplo, Europa es otro ejemplo, no Europa, sino el caso de Grecia y esos países. O sea que la dolarización es buena en la medida que se haga seriamente y no se emita moneda en forma espúrea. Bueno, demanda de dinero. Esto yo se lo comenté hace un par de clases y les había prometido que lo íbamos a ver más en profundidad, y ahora llegó el momento de verlo más en profundidad. Esta es una de esas cosas que cuando terminen este curso la deberían llevar en su cabeza para siempre y nunca olvidarlas, porque es una de las cosas que ustedes siempre deberían conocer. Especialmente nosotros somos latinoamericanos, en nuestros países suele haber más inflación que en Estados Unidos y tenemos que tener como más sabiduría, más calle si quieren. Y esta fórmula es calle, o sea, es enseñarles a vivir la realidad. Lo que es esta fórmula de velocidad del dinero, en la ecuación de intercambio, es que la base monetaria, que ya lo habíamos visto, o sea, la oferta monetaria, multiplicada por la velocidad de circulación de dinero, esto es igual a Producto Bruto, si quieren. O sea, acá les tengo que poner PIB, o sea, PIB, para completar el cuadro. El PIB, disculpen, estoy escribiendo con el mouse, no con el mouse si quieren, sino con el pad que tiene la laptop. El PIB de un país es igual a la cantidad de moneda por la cantidad de veces que circula. Vale decir, si la cantidad de moneda es 1 trillón y circula 20 veces, significa que el PIB, el Producto Bruto, es 20 trillones. ¿Se dan cuenta? O sea, la moneda, cada vez que circula, significa que la economía se está moviendo. Y cuanto más circula, significa que más se mueve la economía, que la gente compra y compra. Entonces, la cantidad de moneda multiplicada por la cantidad de veces que esa moneda circula a lo largo de un año, le dice todo lo que ese país se compró a lo largo del año con esa moneda, y eso significa ese Producto Bruto de ese país, lo que ese país produce. Bueno, eso es una parte de la ecuación. La segunda parte de la ecuación dice, y esto es igual a todo lo que el país produjo, o sea, la cantidad de producción, por así decir, la cantidad de producción y servicios. En inglés el Y significa yields, yields se escribe yields, que es lo que se produce, multiplicado por el precio de eso que se produjo. O sea, están diciendo lo mismo con otras palabras. Están diciendo todo lo que yo produje, la cantidad de lo que produje multiplicado por el precio, es el PIB, todo lo que yo he producido a lo largo del año, ¿ven? Entonces se dan cuenta que esta ecuación les muestra dos realidades de la misma cosa. Les muestra todo lo que produje al precio correspondiente es igual a todo lo que gasté a lo largo del año, lo mismo. Si yo lo produje, alguien me lo compró. Entonces, en definitiva, esto es, ahí ven la equivalencia. Pero ¿para qué les sirve esta ecuación? Esta ecuación es tremendamente interesante, porque esta M les define lo que es la oferta monetaria, o sea, todo el dinero, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Todo el dinero que el gobierno inyecta dentro del sistema, y después se multiplica, ¿se acuerdan? Con todo el tema de la circulación monetaria, el efecto multiplicador, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el gobierno inyecta dinero en el sistema, eso puede tener dos efectos. Asumiendo que la velocidad es constante. Recuerden que la velocidad surge de la gente. Si el país, las cosas están estables, la velocidad se mantiene estable. Pero si hay una crisis, la gente puede llegar a gastar con más velocidad. Por ejemplo, en este momento en los países como Venezuela, Argentina, estos países que hay una crisis muy fuerte, la gente no ahorra, pues tiene terror al poner la plata en un banco y que esa plata desaparezca. Entonces, eso que la gente gana en sus sueldos, automáticamente lo gasta. Y ustedes van por las calles y hay cualquier cantidad de automóviles nuevos. Y uno dice, qué bueno, qué prosperidad. Y no es que es prosperidad, es que la gente está aterrada. Entonces todo el mundo termina gastando la plata en lo primero que puede para que la plata no se le fume. Entonces las ciudades se estallan de la cantidad de autos que hay. Y no es auténtica prosperidad, es simplemente crisis económica disfrazada. Entonces, pero en términos generales, la velocidad de circulación no cambia. Entonces, todo el dinero que ustedes, que el Banco Central emita y se reproduzca en todo el mecanismo de multiplicación, puede ir a parar a precios o puede ir a parar a producción. Vale decir, el gobierno gasta plata o inyecta plata y esa plata puede tener un efecto benéfico, en el sentido que reactive la economía, o puede tener un efecto no benéfico que produzca inflación. Recuerden que la inflación es una cosa que es muy perversa,
que claramente impacta a la gente más humilde. Si la gente que gana bien tiene cuentas en los bancos, cuando hay inflación deja su plata en el banco o compra dólares y los vende, pero la gente más humilde no se puede proteger. Entonces toda la inflación lo que hace es debilitar a la gente más débil, más humilde. Entonces fíjense que todo el secreto está en qué es lo que ocurre cuando se aumenta la base monetaria. ¿Produce inflación o va a precios? Bueno, o va al producto. Esa es la distinta visión que tienen los keynesianos y los no keynesianos. Los keynesianos consideran que la expansión monetaria va a parar a producción y produce un efecto multiplicador. Vale decir, si yo gasto plata y me compro un automóvil, la empresa automotriz va a gastar plata en comprar acero, en comprar plásticos, en comprar cubiertos, etcétera. Las empresas que producen acero, plásticos, cubiertos, van a gastar plata en comprar materias primas. Hay todo un efecto multiplicador. Cada 100 pesos que yo gasto, eso alguien que lo recibe lo vuelve a gastar, que lo recibe lo vuelve a gastar, que lo recibe lo vuelve a gastar. Eso es lo que dicen los keynesianos de alguna forma. Es que el efecto que tiene la expansión en la base monetaria es beneficiosa porque hace que el país salga de la recesión. En los años 30, cuando se produjo la recesión gigantesca, recuerdan la depresión de los 30, Keynes dijo, es el gobierno el que tiene que sacar a los países de la crisis. Entonces el gobierno tiene que gastar plata y esa plata de alguna forma produce activación económica. ¿Qué pasó? Anduvo bien, durante una época anduvo bien, lo que decía Keynes se cumplió, toda la expansión en la base monetaria iba a parar a producción y con el tiempo las cosas fueron cambiando. Y en vez de producir producción empezaron a producir inflación. Y en los años 60 y 70 de golpe la inflación no se podía parar. Todos los países estaban invadidos de inflación. ¿Qué pasó? Digamos, ¿cuál fue el que se equivocó Keynes? En realidad, ¿cómo se dice? Ahora les vamos a hablar que no, que simplemente hay que poder discriminar. Esta es la primera parte de la ecuación que les dije, ¿se acuerdan? La V de la velocidad. Fíjense qué pasa con la velocidad. Fíjense que cada vez que hay una recesión, fíjense qué pasa con la velocidad. Cuando hay una recesión, la velocidad cae. ¿Qué significa? Que en recesión la gente gasta menos, consume menos. O sea, la velocidad de circulación cambia mucho, ¿ven? O sea, este es el cambio en la velocidad. Esto significa que aumenta la velocidad o baja la velocidad. Cuando es positivo significa que aumenta, cuando es negativo significa que baja la velocidad. O sea que claramente en recesiones, ustedes van a ver que siempre termina bajando la velocidad de circulación y eso es porque la gente tiene miedo a gastar. Bueno, esto es lo que les acabo de explicar de la teoría keynesiana. Esperen un cachito que quiero buscar dónde está el gráfico, a ver si lo puse. Me parece que no lo puse porque se lo había mostrado ya en la clase anterior, esta vez no lo puse. Ya se los había mostrado en la clase anterior. ¿Recuerdan el gráfico ese, que esperen que se los vuelva a poner? Era un gráfico así, recuerdan que les había puesto, esta es la demanda agregada, esta es la oferta agregada, esta es toda la demanda agregada completa, esta es la oferta agregada. Y se acuerdan que les había comentado que en épocas recesivas la oferta agregada es plana. Entonces si aumenta la demanda agregada, produce un crecimiento en el Producto Bruto, pero no produce un crecimiento de inflación. Esta es la visión keynesiana, más estatista, más de los demócratas. Pero en plena ocupación, que es la visión de los republicanos, los monetaristas, etcétera, cuando se expande la demanda agregada, eso no produce aumento del Producto Bruto, pero sí produce aumento de la inflación. Eso un poco les había comentado. Y ustedes lo ven, esto se confirma, porque durante los años 30, que había una recesión fenomenal, la teoría de Keynes se cumplió. O sea, Keynes inyectó dinero al mercado y efectivamente se reactivó la economía. Pero durante los años 60 y 70, que estábamos en situación de plena ocupación, o sea que la economía estaba funcionando bien, en ese caso, cuando los gobiernos emitían dinero y aumentaban la demanda agregada, lo que producían era un crecimiento de la inflación. Hay muchas cosas más que podría agregar, pero básicamente ese es un poco el corazón de la explicación. Bueno, acá les explica, yo acá quiero pasar un poco más rápido, porque estoy llegando ya a la hora y yo siempre quiero dejarlas un ratito para las preguntas. Esto básicamente es lo que les acabo de explicar, la diferencia entre Keynes y Friedman. Keynes, como les digo, de alguna forma su teoría es cierta en la medida que estemos en épocas recesivas. Entonces cualquier aumento de la demanda agregada no produce inflación y sí produce reactivación económica. Friedman es cierto
en épocas donde hay pleno empleo, plena ocupación, donde estamos en épocas expansivas. En ese caso, el aumento de la demanda agregada, el aumento de la base monetaria, lo que produce es pura y exclusivamente inflación, porque es imposible producir más. Y al ser imposible producir más, la oferta pasa a ser rígida. Cuando usted es una empresa industrial, está produciendo el máximo de su capacidad, y ustedes inyectan dinero en el mercado, esa empresa no puede producir más cantidad. Lo que va a hacer es va a subir los precios, entonces eso produce inflación, ¿se dan cuenta? Es un poco la diferencia entre la teoría. Bueno, y acá la evidencia es lo que les acabo de decir, o sea, es esa explicación. A ver, creo que acá está el gráfico que se había dicho de la oferta y demanda agregada. Yo creo que esto ya se los había comentado, por eso no se los puse. Acá está, ¿ven? Este es el gráfico que les decía. Es un poco lo que se había comentado en la clase pasada. O sea, en épocas como ahora, épocas recesivas, o en los 30, que son épocas muy parecidas, en ese caso, cuando una empresa está produciendo al 50% de su capacidad, y hay más dinero, la empresa lo que hace es produce más, pero no puede levantar los precios, porque la gente no aguanta una levantada de precios. Si ustedes a la gente le dicen, te voy a cobrar más, la gente no está comprando nada. Entonces, si todavía le dicen que cobra más, la gente no va a comprar. Entonces no pueden levantar los precios. En ese caso, cuando hay más dinero, se produce una reactivación económica, que es lo que ha ocurrido ahora estos 3 años. Y lo que pasó en los 30, esa es la evidencia histórica, que en los 30 se produjo. Ahora, en épocas de plena ocupación, ¿por qué la demanda, la oferta agregada, este es el aggregate supply, la oferta agregada, o sea, todo lo que las empresas producen está en rígido y solamente aumentan los precios? Porque las empresas están produciendo al máximo de su capacidad. Entonces, si aumenta la demanda agregada, las empresas no pueden producir más. Entonces, lo único que van a hacer es aumentar sus precios. ¿Se dan cuenta? Es un poco la lógica de lo que les acabo de decir. Bueno, ¿existen mecanismos de autocorrección? Sí existen, porque hay todo un mecanismo, un círculo virtuoso, donde cuando se empieza a producir, por ejemplo en el caso se empieza a producir inflación, la inflación de alguna forma para la economía, y al parar la economía todo vuelve para atrás, si quieren. O sea, la inflación debilita la economía, entonces todo vuelve a la normalidad, si quieren, a la mala normalidad. Hay todo un mecanismo de ajuste y de regulación, que es lo que dice acá. Por acá se ha explicado de una forma un poco técnica, pero si no se lo voy a explicar a esta hora, pues es un poco tarde y creo que se van a cansar un poco. Bueno, yo creo que acá pararía por ahí. Así les dejo a unos minutos si me quieren hacer preguntas. Bueno, esto es básicamente lo que les dije recién. ¿Recuerdan? En la fórmula esa de M por B igual a P por Y, la fórmula de circulación de dinero, P por Y, discúlpeme mi mala ortografía, estoy haciendo con el mouse, Y. Fíjense que básicamente cuando aumenta la base monetaria, M, money supply, produce un aumento de precios, ¿ven? O sea que hay una relación directa. O sea, un país aumenta la base monetaria y automáticamente aumentan los precios. Es algo que es muy claramente así. Eso pasó en Alemania, pasó en todos los países que han tenido alta inflación. Y esta es un poco la explicación, digamos. No se lo voy a explicar ahora, digamos, pues son casi las 9 de la noche, creo que se van a morir. Pero básicamente lo que dice es eso, y es aumento de la demanda agregada, eso produce un cambio en la oferta agregada, la demanda agregada, cambio. O sea que en definitiva lo único que hacen es, a largo plazo, con todos esos juegos de aumentar la demanda agregada, a largo plazo producen solamente inflación, no producen un verdadero aumento en la economía. Porque es como que se va autorregulando. O sea, al principio aumenta la producción, pero después las empresas dicen, bueno, ¿para qué voy a aumentar la producción? Puedo ganar lo mismo produciendo menos y aumentando los precios. Y como la situación económica es mejor, la gente acepta el aumento de precios. Entonces, se vuelve a aumentar la demanda agregada, la oferta agregada, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ya está. Por una cuestión de salud mental no les voy a explicar todos estos gráficos, pues si no creo que los voy a dejar a todos más muertos que vivos. Bueno, nada más, esto es todo. Con esto termina el curso como ven, he tratado de evitar los tecnicismos y contarles un poco la parte más práctica y real que ustedes pueden vivir a diario.
Me gustaría dejarles el micrófono si tienen alguna pregunta, si de lo que ustedes quieran. Les dejo el micrófono para que me pregunten lo que ustedes quieran. Muy interesante la clase, maestro. De verdad que es cierto lo que dicen, los gráficos son algunas veces complicados, pero realmente la clase fue interactiva, interesante para todos. Las dudas fueron bien atendidas por usted. Uno explicó de la manera que usted más pudo, lo más rápido que pudo hacerlo en la hora. Y nada, felicidades a usted y a todos, porque todos participamos y aprendemos aunque nos equivocamos. Muchas gracias, Karina, la verdad que muy amable. Como se dice, la verdad es que es un curso que yo creo que es lindo, es un poco demandante para ustedes, pero bueno, hay que hacer un poquito de malabarismo para evitar toda la parte técnica y contarles un poco la parte que a ustedes les puede interesar, ¿no? Les dejo el micrófono si alguien quiere hacer un comentario más. Bueno, les agradezco mucho a todos, ha sido un curso muy lindo y, como se dice, ustedes saben dónde estoy. Ya mi email se arregló, el de Kaiser, había un problema con el firewall, no sé qué corno era eso, pero finalmente se arregló el firewall y ahora estoy recibiendo emails de vuelta. Así que cualquier cosa que tengan, mándenme al Kaiser o al email mío personal. El examen, bueno, es a libro abierto, ¿no? Siempre tienes la posibilidad de recurrir al libro. No creo que sea difícil, tampoco te puedo decir que es un examen facilísimo, ¿no? Pero siempre la gente saca una nota más o menos buena. Yo siempre les doy la opción que si alguno quiere fortalecer el examen con un paper, algo así, si le va mal el examen y le quiere hacer un paper, yo estoy abierto a recibirlo. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan, así que todo el esfuerzo que ustedes estén dispuestos a hacer para aprender, yo se los voy a tomar. Así que si les va mal en el examen y quieren hacer un paper para compensar la nota, que yo les levante la nota, encantado, estoy absolutamente a disposición de ustedes. Bueno, les agradezco a todos, les deseo éxito en los estudios, gracias por desearme éxito en mis estudios también, la verdad es que es bienvenido. Ahí alguien está levantando la mano. Analía, te dejo el micrófono. Bueno, les deseo entonces, era aplausos, gracias Analía. Aplauso para todos, aplauso para ustedes. Entonces, les deseo mucha suerte a todos y como les digo, cualquier cosa, cuenten conmigo, si tienen que hacer trabajos especiales para levantar la nota, lo que sea, encantadísimo, los recibo con mucho gusto. Les mando un gran saludo a todos y que les vaya bien esta última semana. Hasta luego.